Unamuno, con 6 o 7 años, estalla una de las guerras civiles que tenemos en España continuamente durante el siglo XIX, que es una guerra, la guerra carlista. Esto fue en 1874, cuando hubo, por parte de las tropas carlistas, hubo el sitio de Bilbao y se estuvo bombardeando la ciudad. Ante el miedo de lo que pudiera ocurrir, todas las familias que vivían en la misma casa se tuvieron que refugiar en los sótanos, que era justamente el sótano de la tienda de pasteles, la Vergaresa, que trabajaba la familia de Unamuno. Y allí, como niños, pues, ¿qué es lo que hacían? Pues dentro del ambiente bélico hacían batallas con figuritas de papel. Y estas batallas es lo que él cuenta en sus historias a lo largo de su vida, que jugaba con su primo Telesforo de Aranzadi. Telesforo de Aranzadi era este hombre que está aquí, fotografiado, Telesforo de Aranzadi y Unamuno, que era el que tenía problemas, digamos, en la pierna, le fallaba y al final fue muy inválido. Pero fue un gran antropólogo, físico, químico, y que coincidió con él después también en la universidad cuando estuvo estudiando Unamuno. Era unos 3 años mayor que Unamuno, y por tanto se le supone que posiblemente fuera un poco el incitador, por así decirlo, para sus juegos con pajaritas. En sus juegos que tenía durante el confinamiento en los sótanos, pues inicialmente jugaba simplemente con cada uno, hacía sus pajaritas sobre una mesa y con bolas de papel las tiraban, y aquellas pajaritas, como si fuera jugando a los bolos, aquellas pajaritas que caían se consideraban muertas. Pero claro, aquello podía ser un poco aburrido, y entonces en un momento determinado decidieron hacer un poco más dramático. Y entonces, pues con alfileres y con tijeras picoteaban sobre las pajaritas, y al final empezaron a estudiar cuáles podían ser las pajaritas que se podían considerar heridas y cuáles las que posiblemente por su destrucción casi absoluta, que no podían servirse, pues se consideraban muertas. Y entonces hicieron un tratado de medicina para las pajaritas, en el cual comentaban cómo se podían curar las pajaritas, y entonces ellos lo curaban de la siguiente manera: cogían los rebordes de las hojas de los sellos, iniciales estas que hay unos bordecitos que se recortan, que no sirven para nada. Con esos bordecitos lo pegaban el papel y con eso arreglaba la pajarita. Y ese era el sistema de curar a las pajaritas. Eh, Eso llegó un momento que también les aburría, y al final lo que podían hacer era intentar hacer familias. Y entonces había familias y héroes que vivían y morían, y por tanto había una serie de héroes para ellos con nombres muy estrambóticos. Normalmente él dice que con la lectura de la Araucana él ponían nombres de los indígenas que les parecían con nombres muy rimbombantes y le parecía muy bonito. También practicaban la neumaquia. Pero la neumaquia tuvo una breve historia porque desgraciadamente lo ponían en una palangana con barquitos y con madera, y bombardeaban con bolas de hierro, bombardeaban con la palangana, y claro, las pajaritas se caían y cuando se quedaban mojadas pues se ahogaban. Pero desgraciadamente tanto los padres de Teleforo como la madre de Unamuno pensaron que aquello de caer el agua por toda la casa no era plan, y al final, como él dice, por mandato superior, aquello fue anulado las neumaquias de las pajaritas. Como comentaba antes, las pajaritas inicialmente pues morían, pero claro, la reproducción la hacían ellos mismos, y llegó un momento en que se plantearon hacer bodas entre las pajaritas, y había que hacer una pajarita hembra, y entonces idearon una manera de hacerlo, era levantándole lo que es la cabeza hacia arriba, y entonces aquello se consideraba que aquello eran las hembras, y normalmente le metían por dentro una pajarita más pequeña, y cuando le levantaban la cabeza, cuando caía la pajarita, se consideraba que había nacido
una nueva pajarita, con lo cual ya podían crear una dinastía pues, de reyes, de pajaritas y de generales, etcétera, etcétera.